¿qué tal? Excelente día estés pasando. Sí, vamos a seguir estudiando. Acabamos de pasar el domingo de resurrección. Algunos hablan, a otros ya no. Unos lo llaman tradición, otros sí viven una tradición. Otros hablan de la resurrección como si nada. Pero hay datos muy interesantes los cuales dar a conocer a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios y a todo aquel que demanda una prueba de nuestra fe. Porque desde hace más de 2000 años la tumba está vacía. La tumba está vacía. Porque el fundador del taoísmo, Lao Tse, se murió y no resucitó. Mahoma, de la religión islámica, no resucitó. El Hare Krishna murió y no resucitó. Los precursores de esas grandes religiones apócrifas, pero grandes, como José Smith, el fundador de los Santos de los Últimos Días, de los mormones llamados, se murió, no resucitó. Russell, el de los Testigos de Jehová, no. Confucio, no. Todos están muertos. Cristo está vivo. Cristo murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Está sentado en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, el eterno, el único, el suficiente. Entonces, si fue el único que resucitó, este evento magno cobra gran relevancia, cobra gran importancia, la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de ese tema, de la importancia como punto medular en la fe de los hijos de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículos 13 y 14, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículos 13 y 14, nos narra: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Primera de Corintios, ¿verdad? 15, versículos 13 y 14. Ahora entendamos esto, que algunos creyentes de la iglesia de Corinto en ese tiempo no creían en la enseñanza, en la doctrina de la resurrección. Ellos eran influenciados seguramente por toda la filología, por la filosofía griega, ese dualismo, la cual consideraba la materia, o sea que el cuerpo, como algo malo. Por consecuencia, veían la vida venidera como algo que solo se relacionaba con el alma. De acuerdo a la filosofía griega, el alma era la persona real, aprisionada en el cuerpo físico, y en la muerte quedaba liberada. Entonces no había resurrección para el cuerpo, sino que el alma entraba en un estado
eterno. Entonces, la resurrección no es solamente vida después de la muerte, es la continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados, los cuales son nuestros cuerpos presentes en un estado glorificado. Amén. En un estado glorificado. Entonces, ellos no negaban la resurrección corporal de Jesús, porque ahí vemos en 1 Corintios 15:11. Pero se trataba de una fe superficial. Ellos abiertamente negaban la futura resurrección. El hecho es que al negar la futura resurrección de los creyentes, implícitamente negaban la resurrección de Jesús. Entonces, su fe no era sólida en la resurrección de Cristo. Entonces, viendo toda esta problemática, el apóstol asume hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no resucitó para mostrar y demostrar las profundas implicaciones del hecho. Entonces, basado en el texto paulino, analizaremos las 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no fuera una realidad, que la resurrección no hubiese sucedido. Entonces, si Jesús no resucitó de los muertos, primero, inútil es nuestra predicación o mensaje evangelístico. ¿De qué serviría nuestra predicación? ¿De qué serviría campañas? ¿De qué serviría evangelismos sin la resurrección? 2. Inútil es nuestra fe. Porque si no resucitó, ¿para qué? ¿Para qué serviría la fe? Si estamos creyendo en algo o en alguien que fue uno más. Tercero, los apóstoles o testigos falsos o mentirosos de la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces el apóstol Pablo y los demás apóstoles que claman haber visto al Cristo resucitado y los más de 500 testigos oculares que nos narra Corinto son mentirosos. Nos han mentido. La Biblia nos miente. 4. Aún estamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó. Porque 1 Corintios 15:17 nos narra. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. No cabe duda que somos salvos por el gran sacrificio de Jesús, pero la resurrección es la gran prueba de la eficacia de ese excelente y grande sacrificio. 5. No hay resurrección o esperanza para aquellos que han partido en Cristo. Si Cristo no resucitó, no hay nada de esperanza, de resurrección, no hay nada después de la muerte. Hagamos lo que queramos. No pasa nada. Todo es una mentira. 6. Si Cristo no resucitó, de nada sirve el sufrimiento experimentado como hijos de Dios, ya que no habrá recompensa. Esto nos posiciona, nos pone en un lugar como los demás dignos de la burla de los hombres, según las palabras del apóstol. Entonces, la resurrección es tan importante como su muerte, querido. Ahora, veamos todo
estos pensamientos a favor de lo que es la resurrección, el triunfo, la victoria sobre la muerte de Cristo. Hay algunos puntos que queremos tratar. Y vamos a ver 4 datos que respaldan la realidad de la resurrección basados en la analítica de este tema. Primero, Jesús realmente murió en la cruz. Porque algunos han sugerido que Jesús apareció con vida luego de su crucifixión porque en realidad no murió en la cruz, sino que solamente se desmayó. Se desconoce como la teoría del desmayo y se hizo tan popular. Hasta lo pusieron en un libro de un tal Schoenfield titulado El complot de la Pascua. Y según esta teoría, Jesús solo se desmayó en la cruz por el agotamiento y posteriormente el aire húmedo y frío de la tumba hizo que volviera en sí. A pesar de ser una teoría aparentemente atractiva, no se sostiene ante los hechos, queridos. Porque antes de ser crucificado, antes de su crucifixión, Jesús fue flagelado por los soldados romanos. Las flagelaciones romanas consistían generalmente de 39 azotes. 39 azotes. Por eso el apóstol Pablo dice: 2 veces me han dado 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. El soldado utilizaba un látigo que tenía astillas de huesos y bolas de plomo entretejidas en el cuero. El historiador Eusebio describía la flagelación de la siguiente manera, queridos. Las venas, escúchalo bien, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las mismas entrañas quedaban abiertos y expuestos. Queridos, luego de la flagelación atravesaron las muñecas y los pies de Jesús con estacas de 12 y 17 centímetros de largo y lo colgaron en esa sangrienta cruz. La crucifixión es muerte por asfixia debido a que la presión sobre el pecho pone en la posición de inhalación a la víctima para poder exhalar. Debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Finalmente un soldado traspasó con una lanza el costado de Jesús entre las costillas y perforó su corazón, de acuerdo a lo que leemos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 34, donde nos narra: en ese instante salió sangre y agua. Y según la medicina, eso fue evidencia de que Jesús había muerto por causa de un paro cardíaco. Eso es lo de la evidencia de su muerte. 2. La tumba vacía. Los evangélicos dicen que luego de que la muerte de Jesús, su cuerpo fue puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, miembro del Sanedrín, y que 3 días más tarde encontraron que la tumba estaba vacía. Esto es una clara evidencia de que la tumba de Jesús estaba vacía. Es que unos días después de su muerte empezó a expandirse el rumor de que había resucitado. Entonces, si el cuerpo hubiese permanecido en la tumba, los líderes judíos podrían haberlo sacado para exhibirlo por toda Jerusalén y acabar de una vez y para siempre con el rumor de la supuesta resurrección. Amén. Con ese rumor. Pero eso no fue lo que hicieron. En lugar de eso, se inventaron la historia de que los soldados se quedaron dormidos y los discípulos robaron el cuerpo. Entonces, partieron de la base de que la tumba estaba vacía. Esa narración lo hemos leído ahí en Mateo 28, versículo 11 en adelante. Ahora, por otra parte, ¿podrían los discípulos haber robado el cuerpo de Jesús? De acuerdo a los evangelios, los discípulos habían abandonado a Jesús luego de que
los arrestaran. Y se habían encerrado en un lugar por miedo, por pánico, por terror a los judíos. Ahí lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Entonces, ¿cómo fue que estos hombres atemorizados se armaron de valor en tan poco tiempo para ir a enfrentar a una guardia romana y robar el cuerpo de Jesús? Y si hubieran tenido la capacidad de hacerlo, ¿con qué fin lo hubieran hecho? ¿Para vivir lleno de privación y sufrimiento por una mentira? ¡Qué terrible! Tercero, las apariciones de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 7, capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 3 al versículo 7, vemos que el apóstol transmite uno de los credos de la iglesia primitiva que dan testimonio de lo que creían en los primeros siglos los seguidores de Jesús. Este credo trata de acerca de la muerte, sepultura y resurrección y de las apariciones de Jesús, y es de gran importancia por dos razones. En primer lugar, algunos eruditos afirman que este credo se remonta a 1, 2 o hasta 8 años después de la resurrección, es decir, del 32 al 38 al 40 después de Cristo. Entonces, cuando el apóstol lo recibió, ya sea en Damasco o en Jerusalén, un periodo de tiempo bastante corto como para que este relato legendario pudiera desarrollarse. En segundo lugar, en lo que respecta a las apariciones de Jesús, luego de su resurrección, el apóstol enumera una lista de personas a quienes Jesús se les había aparecido. También menciona a un grupo más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún, dice ahí en el versículo 6. Esto significa que el testimonio del apóstol podía ser corroborado por los testigos de las apariciones de Cristo que todavía seguían vivos al momento de escribir su carta, queridos. Con respecto a estos 500 hermanos, el académico Gary dice: uno nunca incluiría esta frase a menos que tuviera la seguridad de que esas personas confirmarían que en verdad sí vieron a Jesús con vida. Entonces quiero decir que el apóstol prácticamente estaba invitando a las personas a que lo corroboraran por sí mismo. Cuarto, a través de la transformación, al ver la transformación de los apóstoles, de los discípulos. Porque cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos se deprimieron y se dispersaron y huyeron y se atemorizaron y se escondieron y estaban paniqueados. La razón fue que ya no creían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Ellos creían, de acuerdo a la ley de Moisés, que una persona colgada en un madero era una maldecida por Dios, era maldita. A pesar de eso, unos días más tarde se puede ver a estos mismos discípulos comprometidos en la proclamación de un mensaje bastante claro. ¿Cuál era el mensaje? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, que murió en una cruz, pero Dios lo resucitó de los muertos y ellos fueron testigos de su resurrección. Pero no solo era ese caso, tal como se observa, ¿verdad? Se observa en una analítica. Ellos estuvieron dispuestos, a pesar de que el resto de sus vidas estarían proclamándolo sin ninguna recompensa desde el punto de vista humano. No es que los esperaba una mansión en el Mediterráneo, en Roma, en Filipo, no, enfrentaron una vida de privaciones, de necesidad, de aprobios. A menudo no tenían comida, no dormían a la intemperie, eran ridiculizados, golpeados, encarcelados. Los quemaban vivos. Eran comidos por leones en el circo romano. Finalmente, la mayoría de ellos fueron torturados y ejecutados. ¿Por qué? ¿Por buenas intenciones? ¿Por religiosidad, queridos? No, porque estaban convencidos, más allá de toda sombra de duda, de que habían visto a Jesucristo salir vivo de entre los muertos. La única explicación adecuada a esta transformación tan radical es que los discípulos verdaderamente tuvieron una experiencia con el Cristo resucitado. Incluso los ateos, los académicos ateos han admitido declaraciones como puede tomarse como certeza histórica
que Pedro y los demás discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que éste apareció ante ellos como el Cristo resucitado. Con respecto a esta resurrección, la resurrección histórica de Jesucristo es uno de los más grandes pilares de la fe cristiana, querido. Sin fe en este hecho, una persona no es cristiana. Sin proclamar este hecho, el evangelio no ha sido predicado. Por lo tanto, cualquier predicador, teólogo, pastor, escribano o el llamado profeta, cualquiera que no sostenga sin vacilaciones la resurrección física histórica de Jesús, no tiene nada que decir a la iglesia. No tenemos que aprender de ellos, entenderlos o llamarlos a la comunión. Ellos no son hijos de Dios. Ellos no son hijos de Dios. Si no proclaman al Cristo de la gloria, si no proclaman la resurrección de vida, que vivimos siguiendo, adorando, alabando, glorificando a un Dios vivo, a un Jesucristo que venció a la muerte, aleluya, y que ahora podemos decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una fe, tenemos una esperanza, porque tú viniste a este mundo, dejaste tu trono para mostrarnos el camino, para mostrarnos la forma. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de esa resurrección nosotros tenemos una esperanza de vida. Te damos gracias, Señor. Comparta, dele like, comparta con más personas, porque Cristo es merecedor de toda gloria, de toda honra. Amén. Dios los bendiga y les guarde gracia y paz.